Bien, pues buenas a todos. Antes que nada, agradecer la organización, la posibilidad de participar en este encuentro para transmitir una nuestra experiencia en la innovación docente. Yo soy Stefano Denisi de la Universidad del Salento y junto con mis compañeras Andrea y Isabel del Instituto de Arqueología en Mérida vamos a presentar este ponencia con el título de Arqueología aérea y Geofísica aplicadas, acercando el patrimonio arqueológico oculto a los más pequeños. Empezamos con una pregunta. ¿Qué es la arqueología? Vale. Para responder esta pregunta tenemos tres puntos. El primero es que la arqueología es la disciplina que estudia la civilización y culturas del pasado a través de sus vestigios materiales, como restos de edificios, artefactos, restos humanos y animales, y incluso el paisaje modificados por el hombre. Arqueología es todavía una cosa que sirve para reconstruir los modos de vida, las tecnologías y las relaciones con el entorno de los pueblos que nos predecieron. Y la arqueología es fundamental para comprender nuestra historia. El estudio del arqueólogo sabemos que se centra, ¿no?, en las escuelas del pasado y para ello se sirve de las herramientas que ofrece la tecnología. Estas herramientas permiten o bien realzar lo que se ve a simple vista o bien descubrir lo que el ojo humano no puede ver. Para ello se han desarrollado numerosas técnicas que se definen en la palabra de teledetección. En esta palabra están drones y instrumentos de geofísica. En esta diapositiva podemos ver algunos de estas herramientas. Aquí tenemos poco, pero son significativos, ¿no? Tenemos un georadar, un magnetómetro y también un dron. Am, Todas estas herramientas son parte de la disciplina que pasa por el nombre de teledetección. Como hemos visto, tenemos diferentes herramientas de investigación arqueológica. Aquí en esta diapositiva están distintas entre herramientas que están de imagen del aire y herramientas que se mueven al suelo. En el primer lado están, por ejemplo, dron con cámara y satélites. En el segundo lado están lo que aparece en una tela de araña es un símbolo para representar el georadar y luego tenemos lo que parece un láser scanner y un magnetómetro que está representado por el imán. Cuando estas tecnologías se mueven conjuntamente, restituyen muchísimos datos que es útil por la reconstrucción del paisaje arqueológico y de lo que está abajo del suelo. En esta diapositiva quería enseñar un ejemplo de trabajo de teledetección aplicado a la arqueología. Aquí tenemos un campo de un antiguo sitio arqueológico cerca de la ciudad de Lecce, en Apulia, en Italia. Y estas son fotos de satélite. Se puede ver con extrema precisión cómo están restos arqueológicos ocultos en el terreno y el trabajo de teledetección sirve para representar lo que concretamente vamos a ver en las imágenes al fin de poder utilizar datos eh, que podría ser útil para una definición de lo que era la ciudad antigua. ¿Por qué es importante el patrimonio arqueológico oculto? Claro que se puede explicar con dos puntos que he puesto aquí. El primer punto nos dice que el patrimonio arqueológico oculto mejora la comprensión de un yacimiento arqueológico. Como hemos visto, por ejemplo, en la diapositiva antes, se ve que con el conocimiento del patrimonio oculto se puede reconstruir una ciudad, por ejemplo, un sitio arqueológico.
Otro punto fundamental, yo creo, es el segundo, que nos dice que el patrimonio arqueológico oculto y su conocencia mejora la relación entre la comunidad y el patrimonio. Y para responder concretamente a la pregunta de antes, hemos puesto algunos objetivos durante los talleres hechos. Algunos de estos objetivos le hemos escritos aquí y son sensibilizar y transmitir mediante la difusión el valor de respeto por el patrimonio arqueológico aún no descubierto a puesta en valor. Ayudar a los más pequeños a comprender que lo que aún no se ha descubierto también forma parte de su patrimonio cultural. Compartir experiencias desarrolladas mediante proyectos de innovación docente en arqueología. Aplicar los resultados de distintas experiencias de divulgación entre el público más joven a cosas concretas para mejorar la técnica de comunicación del patrimonio arqueológico. Aumentar la comprensión del comportamiento de los más jóvenes sometidos a estímulos visuales y pruebas prácticas para mejorar la calidad de la divulgación. Y con esta diapositiva acabo de hablar presentando algunos contextos de trabajos. Aquí están algunas fotos de talleres de trabajo que hemos hecho con mis compañeras. Una de las últimas actividades fue en Sevilla, en la Noche de los Investigadores del 2023. Y ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Andrea. Muchísimas gracias. Gracias, Estefano. Bueno, pues en lo que respecta a la metodología utilizada en dichas actividades, se puede dividir en dos partes, principalmente en una parte teórica y en una parte práctica. La parte teórica resulta esencial para introducir al público en materia, sobre todo si tenemos en cuenta que se estaba trabajando con un público infantil y juvenil. Fue necesario para ello adecuar el vocabulario utilizado y sobre todo intentar explicar los conceptos complejos de una forma un poco más sencilla y clara. Y para ello vimos necesario emplear analogías y símiles en varias ocasiones. Por ejemplo, para explicar al público cómo podemos ver lo que hay enterrado a través de la prospección geofísica y de la teledetección, se les pidió que pensaran sobre todo en el georradar y en el magnetómetro como aparatos más como herramientas similares a una máquina de rayos X. Así como los rayos X atraviesan el cuerpo y crean una imagen, es decir, una radiografía que nos permite ver el interior del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo, los aparatos usados en geofísica emiten ciertas señales que atraviesan el suelo y que permiten también crear imágenes que nos permiten ver lo que hay enterrado, lo que hay en el subsuelo sin necesidad de excavar. Se ha recurrido también a este símil con la máquina de rayos X para explicar el funcionamiento del georradar. De igual modo que los rayos X emitidos atraviesan el cuerpo humano y se absorben de forma diferente por los huesos y tejidos, creando una imagen que muestra las estructuras internas, pues el georradar igualmente emite unas ondas al suelo que rebotan de manera diferente en los diversos materiales enterrados, ya sean rocas, metales, etc., y lo que permite también crear una imagen de las estructuras que hay enterradas. En el caso del magnetómetro, bueno, pues su funcionamiento se puede comparar más con la atracción entre dos imanes. Así como los imanes se detectan y se atraen unos a otros, pues el magnetómetro lo que hace es detectar las variaciones en el campo magnético de la Tierra causadas por objetos enterrados que tienen propiedades magnéticas, ya sean metales o ciertas rocas. Y eso lo que nos permite, pues a su vez, igual que el magnetómetro, es crear una imagen de las estructuras que hay enterradas en el subsuelo. En el caso de la teledetección por fotografía aérea, bueno, pues se emplearon estas imágenes que veis ahora en pantalla
que nos permitieron de una forma sencilla explicar el origen arqueológico de los crop marks o las marcas de cultivo, que básicamente, bueno, pues eso, mostrar de una forma sencilla a los más pequeños cómo algunas marcas en el terreno se pueden identificar con restos arqueológicos. Una vez explicada la teoría, se pasó al reconocimiento visual de algunas imágenes obtenidas tanto por fotografía aérea como a través de los aparatos de prospección geofísica que mostraron estructuras arqueológicas en el subsuelo en diferentes yacimientos. Se enseñó mediante dichos ejemplos a buscar pistas enterradas, es decir, a reconocer formas y patrones que se relacionen con estructuras y anomalías arqueológicas características de cada cronología y de cada periodo histórico o cultural. Posteriormente, pues dimos paso a la parte práctica y creemos que una de las estrategias más efectivas es dejar que los alumnos sean los propios protagonistas de su propio aprendizaje. En este sentido, bueno, pues la parte práctica consistió en una actividad realizada por grupos, formada por 2, 3 o 4 personas, dependiendo del número de personas totales. Y bueno, se repartieron 2 imágenes por grupo, una de una prospección aérea y otra de otra prospección geofísica, además de, bueno, de un rotulador. Y la dinámica que se siguió fue la siguiente: se les explicó un poco el contexto de cada una de las imágenes, dándoles a conocer datos que pudieran ayudarles a buscar esas pistas enterradas, como por ejemplo la cronología del yacimiento, qué tipo de materiales se encontraron en superficie, etc. Bueno, pues una vez terminada la explicación, cada grupo debía marcar sobre las imágenes, sobre el papel, con el rotulador, las posibles estructuras arqueológicas que identificaran. Se recordaba, bueno, se puso bastante énfasis en que tuvieran en cuenta siempre todo lo explicado con anterioridad, pero sobre todo la búsqueda de esos ciertos patrones característicos de cada cronología y de cada periodo histórico-cultural. Y bueno, pues al finalizar la práctica se pusieron un poco en común todos los resultados y se discutió un poco pues, los hallazgos de cada grupo. Para ello se invitaba a un miembro de cada grupo a señalar en la imagen proyectada en grande cuáles eran las estructuras que su grupo había identificado. Posteriormente, bueno, pues lanzamos algunas preguntas que les hicieran reflexionar e ir más allá de la simple identificación visual, como por ejemplo qué tipo de estructuras creían ellos que habían encontrado, a qué tipo de edificación podían pertenecer, etc. Y bueno, creemos que estas reflexiones son claves para entender no solo el proceso científico, sino también la importancia la importancia de la preservación y el respeto de los sitios hacia los sitios arqueológicos, ¿no? Bueno, pues como resultado tenemos que la complejidad del tema, aunque se simplifiquen los términos y se intente explicar de una forma sencilla, no resulta especialmente atractivo ni abarcable para un público infantil. Creemos que el público idóneo para este tipo de tema serían estudiantes de secundaria y bachillerato y especialmente estudiantes a partir de segundo o tercero de secundaria, donde estos temas se pueden vincular directamente con materias escolares como la física. Bueno, por concluir un poco, creemos que enseñar el funcionamiento y la importancia de la teledetección en arqueología a un público, bueno, infantil y juvenil requiere una metodología que combine elementos tanto visuales, prácticos como participativos para hacer el aprendizaje más atractivo y comprensible. Por ello creemos que hay varios puntos que son fundamentales seguir, que es intentar captar la atención y presentar el tema de una manera emocionante, simplificar conceptos complejos usando analogías, símiles y visualizaciones, como hemos visto, y también en este sentido es importante relacionar conceptos abstractos con cosas que sean más familiares y concretas, que puedan facilitar la comprensión de dichos conceptos mediante una comparación clara y accesible. Por otro lado, también utilizar métodos interactivos y actividades prácticas para asegurarse de que la teoría, además de entenderse, se sabe aplicar, que esta metodología además fomenta el aprendizaje por el descubrimiento y también hacer que los estudiantes se sientan más involucrados y motivados. Y bueno, también con todo ello lo que se hace es fomentar la colaboración y el pensamiento crítico. Y por último,
consolidar el aprendizaje a través de la reflexión y la discusión de la importancia de los métodos no invasivos en la arqueología, ¿no? Porque creo que es el fin de todas estas actividades. Y también en este punto es importante abrir un espacio de preguntas y respuestas que permita pues, a los estudiantes, al público, aclarar dudas y profundizar en aspectos accesibles que les interese. Dejamos aquí un par de bibliografía que hemos utilizado, bueno, sobre todo para las imágenes empleadas en la presentación. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacernos. Muchas gracias.